Bien, Shabbat Shalom para todos, saludos. Me da mucho gusto nuevamente estar transmitiendo en vivo. Habíamos hecho transmisiones grabadas para las clases y hoy lo estamos haciendo en vivo. Muchas gracias, saludos a todos. Soy Javier Núñez, soy el Gabay de la comunidad aquí en Querétaro. Gracias a los diferentes lugares aquí en México que se conectan con nosotros y fuera de México también. Muy agradecido que nos siguen y que me permiten el privilegio de entrar a sus hogares, a sus casas y compartir estos tiempos de estudio, especialmente en Shabbat, que es cuando nos corresponde estudiar la porción semanal. Así que gracias, un saludo a todos, un fuerte abrazo, tengamos un Shabbat lleno de paz, lleno de fuerza, vigor, fortaleza, de luz, de armonía familiar y que podamos pasar un muy buen Shabbat estudiando juntos, divirtiéndonos, estudiando Torah. Estudiar Torah da alegría al corazón. Por eso digo yo la palabra divertirnos, no porque sea algo de juego, sino porque alegra el corazón. Por eso hay ciertos días en que no se estudia Torah, porque son días de duelo, y no se estudian porque estudiar Torah alegra el corazón. Como en Tu B'Av, que perdón, Tisha B'Av, no se puede estudiar Torah porque es un día de ayuno, es cuando recordamos que se destruyó el templo, y ese día no estudiamos Torah. Tenemos prohibido estudiar Torah. Podemos leer al Tanaj, pasajes de lamentaciones, pasajes de dolor y de duelo, porque lo que corresponde es tener presente el dolor que ocasionó que ya no tuviéramos más el templo. La Shejinah se fue y no iba a estar más hasta que venga la cuestión del tercer templo, la construcción del tercer templo. Entonces, ese día no se estudia Torah. Hay otras 2 o 3 festividades en las que no se estudia Torah, porque la Torah alegra el corazón. Por eso cuando yo les digo vamos a divertirnos, a estudiar Torah, es porque es muy hermoso y muy edificante, muy motivador, alegra el corazón estudiar Torah, descubrir secretos, indagar, echarse un clavado. Es una expresión muy mía, estudiando cosas un poquito más profundas que nos van a llevar a alegrar el corazón. Así que gracias que están todos. Hoy vamos a estudiar la Parashá de Bo, y como tenemos por buen hábito leer una aliyá de la porción, una pequeña aliyá, está en Shemot, por favorcito, vaya ya al libro de Shemot, y Bo se encuentra en el capítulo 10. Bo se encuentra en el capítulo 10 y dice así: Vayomer Adonai el Moshe, Bo el Paró, כי אני akbarti et libo be'et let abdad למען שיתי אותה אלא בקרבו. Bien, dice en español: y le dijo el Eterno a Moshe, ve al faraón, pues yo endurecí su corazón y el de sus siervos para mostrarles mis señales. Interesante, mucho que hablar de esta porción, mucho que estudiar. Hoy vamos a poner una base para entender un poquito más. No recuerdo quién me comentaba hace un tiempo atrás que ¿dónde está el origen de la Sefirot? ¿De dónde sale el origen de la Sefirot? ¿Por qué tenemos que estudiar la Sefirot? Y bueno, vamos a descubrir con el Zohar, escudriñando un poquito el Zohar, el libro del Resplandor, qué es lo que nos dice esta parashá en relación a las Sefirot. ¿Les parece? Las Sefirot, que son 10 y comprenden el árbol de la vida o el árbol sefirótico. Vamos a hablar un poquito de ello. Pero sobre todo, no olvidando que estamos en los días de Shobabim. Shobabim inició en Shemot y termina hasta Yitro, si no me equivoco. Son 6 parashot que forman el acrónimo de Shobabim. ¿Y qué significa Shobabim? ¿O qué es la idea? No tiene un significado propiamente, solamente son las letras de cada una de las porciones que estoy mencionando, las 6 primeras del libro de Shemot.
Es un acrónimo uniendo la primera letra, Shemot, la Shin, la de Shobabim, y luego sigue la Baerá, que es la de Sho, la Bab, se escribe, acuérdense que con un Jolem es una O, Shobabim, y así cada una de las diferentes porciones. Son días, son 42 días de tener presente algo que pocas veces tenemos presente los seres humanos, sobre todo por desconocimiento, que fue en estos días de Shobabim en los que el Eterno manifestó su nombre, Eye Asher Eye, pero no solamente manifestó su nombre sagrado, sino manifestó un conjunto de nombres que lo único que tienen como objetivo es ayudar al ser humano, a su pueblo, a sus hijos, a hacer el tikkun y restablecer lo que Hashem siempre diseñó que quería hacer a través del hombre. ¿Cuál era? Establecer su reino de luz en Malhut, aquí en la tierra. Ese era el propósito del Eterno. Y los nombres del Eterno, que aparecen desde el primer capítulo de Shemot, tienen como objeto darle esa capacidad al ser humano, esa herramienta que le permita hacer su tikkun, rectificar, conocer, y el conocer le lleva al obedecer, y cuando obedecemos, rectificamos. Así que qué interesante, amados, que en estos días de Shobabim la energía de estos nombres está tan viva que lo único que provoca en nosotros es deseos de saber más, ganas de estar más, ganas de conectarnos más. En estos días la tefilá tiene muchísima cabana. ¿Por qué? Porque son los días de Shobabim. Son los días en que el Eterno se le reveló a Moshe y le dijo, yo soy. En español le pusieron el gran yo soy. En hebreo, soy el que soy, seré lo que tú quieras que sea en el momento que tú lo necesites, porque cada nombre tiene una energía. Por eso es la expresión del Jajamín, seré lo que tú quieras que sea en la circunstancia que estés viviendo. Cada nombre tiene una energía que produce en nosotros bendición primero, que es lo más importante, ser bendecidos, consuelo, dirección, tikkun, herramientas, gasolina, porque tenemos, por ejemplo, en la tabla de los 72 nombres, 2 nombres que tienen que ver con menguar el yo, atacar la soberbia, el orgullo, que muchas veces es lo que nos impide recibir consejo y ser obedientes a los preceptos que el Eterno, a las misbot que el Eterno nos dejó en su Torah. Así que imagínense qué bonitos días donde está esa energía de los días de Shobabim, está vigente, y mire que esa energía le permitió a Israel salir de esclavitud. 400 años de estar en Egipto nos hizo olvidar casi totalmente nuestra identidad, casi creer en Hashem como el único Dios. Nos hizo vivir una serie de atrocidades, mataron a nuestros primogénitos, tantas cosas que vivimos en ese tiempo de esclavitud, cuando lo único que hicimos como pueblo fue llegar y bendecir a través de Joseph, siendo consejero de Faraón, y traerle la prosperidad a Egipto. Y ellos nos pagaron haciéndonos esclavos, sometiéndonos, afligiéndonos, castigándonos físicamente, moralmente, espiritualmente. Y esa energía sacó a Israel de Egipto y lo llevó a la entrega de la Torá, en el regalo más preciado que el Eterno le hizo a la creación, que es su voluntad expresa en eso que conocemos como los Aserea Dibrot, los 10 mandamientos, pero también enseña el Zohar y muchísima herramienta judía, la ley oral, etcétera, etcétera. Así que imagínense, estamos viviendo esos días que son muy especiales, esperando que todos ustedes puedan captar todo lo que
vamos a estar viviendo y que ya pasamos 2 parashot, Shemot y Vaerá, y que lo puse en una clase y que yo esperaba comentarios de esa clase porque les pedí que hicieran comentarios porque enseñé algunas cosas que no había enseñado jamás y esperaba comentarios y los sigo esperando. Son libres si no lo habían podido ver. Ahí está en nuestro canal. Véala y si tiene dudas, lánzame sus preguntas por WhatsApp, mándeme un mensajito y diga, oiga, va, yo no entendí esto, ¿cómo que el sistema es un reflejo de mi forma de percibir y voy a seguir viviendo en esa atmósfera de escasez, en esa atmósfera de necesidad, en esa atmósfera de enfermedad, etcétera, etcétera? Lo que enseñó el Rab Chaim Vital, discípulo del Ari Kadosh, el gran santo Arizal, Isaac Luria, que es uno de los padres de la Cábala que hoy en día está muy, muy, muy fuerte enseñándose en todo el mundo. Así que imagínense, enseñé eso y yo esperaba que hubiera algún comentario y pasó la semana y no hubo ningún comentario. Espero que haya sido por razones que no tuvieron tiempo. Espero que se puedan dar la oportunidad y que si tienen alguna duda, me la hagan llegar. Gracias. Así que les encargo eso. Bien, empecemos. Para Shabó, dice, ve al faraón, pues yo endurecí su corazón y el de sus siervos, para mostrarles mis señales y para que cuentes en los oídos de tus hijos y del hijo de tu hijo lo que hice en Egipto, con las señales que puse ante ellos, para que sepan que yo soy Eye Asher Eye. Y se presentaron Moisés y Aarón ante el faraón y le dijeron, así dijo Eye Asher Eye, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás a someterte ante mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. A camino de 3 días y empieza una historia impresionante. Bien, ¿qué les parece si antes de empezar con el estudio, porque todo esto fue un preámbulo, hacemos una oración? Una oración que nuestros jajamí me enseñaron, muy antigua, que tiene mucha energía y que nos conecta con la esencia de la enseñanza. El shiur, la clase, shiur, traducirlo malamente como clase porque shiur es la conexión con la esencia de lo que está en la Torah para nosotros. Más que una clase es eso, una conexión. Así que el shiur de hoy tiene una fuerte energía. Espero poderles compartir de la mejor manera la base para que de aquí en adelante lo que vayamos a seguir estudiando tenga mucha, mucha, mucha cabana y mucha verajá para ustedes y para mí. Dice en hebreo, Ineni rotze lilimudei kedei, sheibi eneid atalmud, lidei maseh, lidei midot, yesharot belidei yediat atorah, belidei debekut abore, belidei avot mayenot, teom rabá barubot, ashamayim, niptahu umala, haaretz, deha et Hashem, kamayin, layam, mejasin, bebiat, goel sedek, primera beyamenu, amén. Y en español dice de la siguiente forma, de su estudiar, para que el estudio me lleve a la acción, a los atributos rectos y el conocimiento de Torah. Y que este conocimiento me dé apego al Creador. Y que esto me permita difundir las fuentes del gran abismo y que sean abiertas las ventanas del cielo y que se llene la tierra del conocimiento de Hashem como las aguas cubren la mar. Con la venida del justo Redentor, el Mashiach, y decimos pronto y en nuestros días, amén. Bien, lo primero que quisiera dejar claro es que para cualquier estudioso dedicado a la Torá, para cualquiera que lee un poquito o mucho, debemos de tener claro una idea. Egipto representa muchas cosas para nosotros.
En sus diferentes aplicaciones, Egipto inclusive puede ser hasta nuestro propio cuerpo, porque nuestro cuerpo es una cárcel de nuestra alma. Israel es el alma que estuvo encarcelada en Egipto. Egipto es el mundo material, le decimos el mundo de allá afuera. Egipto, en su forma simple, es la forma negativa que siempre lucha contra la luz. Egipto es el ego nuestro. Es decir, Egipto representa muchísimas cosas para nosotros. Obscuridad representa grado profundo de ignorancia. Eso representa Egipto. Así se conoce como el lugar más oscuro en relación a la ignorancia. Eso es Egipto. Y muchas cosas más. Yo les mandé una frase en un banner. Lo subí en el estado de mi WhatsApp y también en el Instagram. Esta frase que a mí me hace entender muy claro qué es Egipto para nosotros. Y por ahí nos vamos a ir. Espero que ustedes la hayan visto, el estado de mi WhatsApp. Espero que nos sigan algunos de ustedes. Espero que nos sigan. Permítanme, no sé. Bien, me parece que ya. Me parece que ya está mejor. Sí, creo que ya está mucho mejor. Bien. Y me gustaría que si tienen Instagram nos sigan. Subimos una imagen, estamos subiendo imágenes con frases, con pensamientos, porque pues entre las muchas cosas que hay ahí, hay cosas que no sirven para mucho, así que por ahí que encuentre a alguien, tenemos a alguien viviendo en Washington que nos sigue. Washington, no, perdón, en Seattle. Seattle está pegado a Canadá y nos encontró por Instagram. Tenemos muchas horas de diferencia y trabaja la familia que nos está siguiendo, pero les mando un saludo. Cuando vean este video, les mando un saludo para ustedes. Y nos encontraron por Instagram. Así que vale la pena que cuando entre le ponga like y la pueda compartir con sus contactos. No sabemos hasta dónde pueda llegar, pero tenemos gente en Seattle acompañándonos a través de nuestro canal de YouTube. Así que vale la pena. Y yo puse una frase de lo que representa Egipto para nosotros. Siempre, inclusive lo mencionamos en Shabbat, cuando hacemos Kiddush, y recordamos la salida de Egipto como una mitzvah. Es una mitzvah recordar que nos sacó de Egipto. Y Egipto, en referencia a lo que estoy mencionando, representa el momento, en Bo, por ejemplo, en Bo, el momento de la liberación. Representa la liberación de la esclavitud. En esta parashá de Bo se ven las últimas 3 plagas. La semana pasada encontramos las 7 plagas, las 7 primeras plagas, y en esta encontramos las últimas 3. Con la culminación de la plaga más grande que provocó que Faraón nos dejara salir, la muerte de los primogénitos. Así que Egipto representa en esta parashá la liberación de la conexión que nuestra alma tiene con lo material.
Y si nos desconectamos de esa conexión que nos tiene amarrados, atados, encadenados a lo material, entonces podemos llegar a la tierra prometida, el mundo espiritual. Imagínense lo importante de esta parashá. En esta parashá encontramos las 3 últimas plagas. En la semana pasada, en la parashá de Vayera, ocurrieron 7 plagas. 7 y 3, 10 plagas. Me preguntaban de dónde sale la expresión de las 10 sefirot, que en orden vienen de Keter hasta Malhut y son las 10, que ya creo que no sabemos. Y si no, de todos se las menciones: Keter, Jogma, Binah, Geset, Geburah, Tiferet, Netzach, Ot, Yesod y Malhut, hasta abajo. Y los Jajamín inclusive han logrado darnos a entender que cada una de estas plagas se ubica en cada uno de estos 10 aspectos del árbol sefirótico. La primera, por ejemplo, que ustedes saben, el agua se convierte en sangre. Esa está en Malhut. Y así sucesivamente, para llegar entonces a la plaga de la muerte de los primogénitos que se encuentra en Keter, porque esa fue la que provocó que Faraón se diera cuenta y recapacitara que no podía estar por encima de Hashem y que solamente su terquedad y su necedad, la dureza de su corazón, hizo que él y su pueblo experimentaran y vivieran plagas que trajeron mucho dolor. Y quiero que sepan que Israel estaba viviendo también esas plagas. La diferencia fue la perspectiva de cómo la veía Israel y cómo la vivía Egipto con todos sus habitantes. Es decir, eso tiene una lección para nosotros que vamos a tratar de aclarar y darle un poquito más de enfoque en los siguientes minutos. En esta, 3 plagas, en Vayera 7. El Zohar da mucha luz de esto. Cuando menciona 7 en la parasha pasada, está haciendo referencia a que cada plaga tenía como objeto o como objetivo restaurar el mundo emocional, porque recordarán que las 10 sefirot se dividen en 2: intelectuales, 3, las 3 primeras, Keter, Jogma y Binah, y de Gesed hasta Malhut son sefirot que tienen que ver con lo emocional. Entonces, las 7 plagas de la porción de la semana pasada hace referencia a la restauración del mundo emocional. Y las 3 de esta parasha de esta semana de Bo hacen referencia a la restauración del mundo intelectual. Es decir, las 7 emocionales y las 3 intelectuales, en total 10. Porque en esta parasha, empezando desde Shemot, se nos revela en el Zohar las 10 sefirot. El árbol de la vida se componen de 10 sefirot. 10. Y cada sefirá, desde Keter hasta Malhut, dentro de sí tiene 10 esferas internas. Es decir, en total serían 100 sefirot. Solamente que están subdivididas y de manera interna. En Malhut, el que está hasta abajo, existe desde Keter hasta Malhut. Y así cada una, es decir, 10 esferas interiores. ¿Qué quiere decir eso? Que cada proceso de cada esfera sefirótica tiene como objeto llevarnos a madurez. Y cada una de ellas nos va a hacer pasar por diferentes pruebas
hasta que logremos aprobarlas, pasarlas y que podamos ascender, porque como vienen en forma de escalón, es decir, vienen de arriba hacia abajo, ahora nosotros se las tenemos que regresar a él, a Hashem, rectificadas cada una de esas esferas. Porque esa es la tarea. Cuando yo establezco Malhut, el Malhut de Hashamayim, el reino de los cielos, lo voy a hacer hasta que yo ya lo hice de manera personal, de manera familiar, de manera comunitaria, o sea, de comunidad, y cuando hago eso, entonces estoy estableciendo el reino del Eterno. No se le olvide, 10 esferas que componen el árbol de la vida y que a su vez cada una de ellas tiene 10 esferas internas. ¿Ok? Ahora, ¿por qué digo esto? El Zohar dice que cada esfera sefirótica, cada una de esas virtudes, esos regalos, esos dones que Hashem nos dio, están llenos de 10 capas de clipá. Clipá, uno, clipot, si plural, 10 cáscaras que lo que hacen es ocultar la luz que produce cada uno de estos dones, cada uno de estos regalos que Hashem nos dio para establecer su reino. 10 cáscaras. Por eso cada sefira tiene 10 esferas internas, porque tienen cada una clipa. Cuando superamos o traspasamos, rompemos la clipa, entramos a un proceso de desarrollo espiritual, de madurez espiritual, que tiene como objeto eso, precisamente, alcanzar una estatura de madurez donde podamos decir, bueno, ahora sí, estoy estableciendo el reino de Hashem en mi vida, en los míos, y a su vez lo establezco a nivel comunidad y empiezo a dar, ¿cómo lo explico? Empiezo a tener efecto positivo en el mundo que me rodea. Es hasta entonces, cuando rompemos cada una de las clipot que encierran en cada una de las esferas internas de una sefirá, para que podamos ascender a la siguiente. Ahora, entrando en materia de las plagas. Las plagas, dice el Zohar, son martillazos que recibimos para que maduremos. Las plagas cumplen un objetivo espiritual de parte de Hashem para nuestra vida y dice que son martillazos que recibimos para que maduremos nuestras emociones y nuestro intelecto. Es decir, para que dobleguemos a Faraón, que es el ego, y dice el Zohar, al que tanto amamos. Es decir, el Zohar dice que amamos mucho a Faraón, amamos mucho al ego. Ahora, fíjese bien, en la historia de nuestro pueblo ha habido muchos grandes rabinos, muchos grandes cabalistas, se les dice Mekualim, que han dejado grandes enseñanzas. El Baal Azulam explica en sus escritos que todos tenemos una voz interna que trata de convencernos de que Egipto no existe. ¿Recordará si vio la clase cuando empezamos Shemot, cuando dice que descendieron 70 almas a Mizraimá? No dice Mizraim, dice Mizraimá. ¿Por qué? Porque el objeto de ir a Egipto no fue que nos encerrara Egipto. La puerta estaba abierta, bajamos a Egipto, Mizraimá, pero nuestra necedad, nuestra desobediencia, nuestro yo,
cuando empezamos a ver la prosperidad de Joseph que trajo a todo Egipto y empezamos a vivir en una tierra de abundancia, Goshen, etcétera, 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 esa historia ya la sabe, pues nos empezamos a apartar de nuestro Creador. Por cierto, que los Jajamín dicen que nos parecemos tanto a Faraón, tanto, que cuando estamos ante una dificultad, sí, nos acercamos al Eterno. Se va la dificultad y nos alejamos del Eterno. Faraón hacía lo mismo Faraón. Faraón estaba pasando la tribulación y sí, los voy a dejar ir. Sí, váyanse, váyanse, váyanse. Pasaba la plaga, otra vez ya no vamos. Ya no se van, se quedan. Dice el Jajamín que somos como Faraón. Actuamos como Faraón. Por eso el Bala Sulam explica que tenemos una voz interna que trata de convencernos de que Egipto no existe o que no estamos tan mal. Cuando somos un poco más espirituales y ya sabemos que todo lo de afuera es un reflejo de nuestro interior y así estemos bien nosotros, seguimos justificándonos porque no logramos ver nuestra implicación en el ambiente que nos rodea. A ver, lo explico un poco más. Déjeme lo aclaro un poco más. Dice Bala Shulam que hay una voz interna que nos dice, bueno, lo que está afuera debe de ser una pequeña parte de mi reflejo, pero no totalmente. No todo depende de mí, dice el Barashulam. Y el Barashulam dice, déjame decirte, y yo añado esto, con respeto y con temor, que sí, todo depende de ti y de mí. De la perspectiva de cómo miramos el entorno y cómo me comporto ante el entorno. Sí depende de nosotros. Si tú eres de los que ves noticias, el periódico o las noticias en tu teléfono inteligente y ves, acaban de pasar algo atroz ayer o hoy en la madrugada, dejaron un vehículo enfrente de la presidencia municipal en Durango, me parece, con 10 cuerpos adentro de personas, de seres humanos mutilados, muertos, asesinados. Pero, ¿sabe? Ni nos preocupa, no nos acongoja. El Barashulam dice, escribió, todo lo que ves, todo lo que te rodea, es parte de tu creación, es parte del mundo que tú ayudaste a crear. Las situaciones. Como Faraón, tenemos nuestro corazón endurecido, no sentimos empatía por los demás, no nos duele saber que muere gente a manos de malvados, no nos acongoja, ya nos habituamos, nos parecemos a Faraón, muere tanta gente de su gente y él sigue con el corazón endurecido. El Zohar menciona que a diferencia de Faraón, Moshe sentía todo el dolor del pueblo, toda la desolación interna que vivió Israel y que aún estaba sufriendo Egipto y las naciones que vivían en Egipto. Por eso cuando salimos, nos llevamos a integrantes de 5 naciones que también eran esclavos, por el dolor que Moshe sentía a diferencia de Faraón. Y por eso él decide
sacrificar su vida y su estatus para sacar a Israel y a los Ereb de Egipto. Imagínese nada más lo que estoy mencionando. Eso que te impide a ti y a mí evolucionar, que te impide sentir empatía por un amigo, por un familiar, esas dificultades en el trabajo, en la escuela, aún en la comunidad, absolutamente todo, es un recurso utilizado por tu propio Egipto para dificultarte el camino. Tu propio Egipto utiliza todo ello. Recuerden que dijimos que Egipto puede ser tu cuerpo, Egipto, Faraón, podía ser tu propio ego, porque es muy fácil proyectar Egipto solo para el mundo exterior. Pero no, la Gemara dice que el problema que tuvimos es que la salida de Egipto era de carácter espiritual, no solo física, sino espiritual también. Y el problema de Am Israel es que la salida de Egipto solo la consideró física, pero no espiritual. Y por eso hay una esclavitud heredada espiritualmente hablando, que nos impide ser obedientes. Sabemos de que tenemos que guardar Shabbat y lo guardamos cuando queremos y como podemos. Venimos de festividades que celebran las naciones y sabe que éramos tan poquitos conectados porque todos estaban celebrando. Está bien, aprovechas para estar con tu familia, para mostrar luz, pero no dejas de hacer lo que debes de hacer. Todos esos argumentos, todos esos obstáculos, estas situaciones, son recursos utilizados por el propio Egipto que cada uno de nosotros tenemos y que tienen un objeto: dificultarnos el camino, mantenernos como esclavos. Y el Baal Ashulam explica que son un espejo de nuestro ego. Son un espejo de nuestro ego. La visión de cada uno de nosotros tiene la capacidad de modificar el entorno que vivimos a través de cómo observamos las cosas, o sea, cómo las percibimos. Eso es lo que hablaba en la parasha pasada. El sistema que Hashem creó tiene como objeto regresárnoslo todo de acuerdo de la óptica con la que yo miro las cosas. Y pongo un ejemplo. Dos ejemplos. ¿Por qué no estamos todos los que deberíamos estar haciendo la tefilá? Por razones X. No tenemos tiempo, el trabajo, es que hacen en hebreo, es que el Gabay siempre está pidiendo que ya leamos más en hebreo, menos en fonética, todo lo que tú quieras. Es que no lo entiendo, es que ¿para qué? Si veo que no pasa nada, no cambia nada. Pudiéramos tener muchísimos argumentos, pero en el sistema que Hashem hizo, mi forma de percibir la tefilá hace que el sistema me lo regrese a mí de acuerdo a la percepción que yo tengo de eso, de ese mandamiento, de esa observancia de hacer tefilá. Por cuanto no tengo una actitud correcta, no se me regresa nada de manera correcta. Pero si yo cambio mi perspectiva de mirar
cómo se hace la tefilá y por qué debemos de conectarnos, por qué debemos de hacer tefilá. Si yo cambio esa perspectiva, el sistema que Hashem creó hace que me regrese lo que sembré. Ahora lo digo de dinero, que es el ejemplo más claro y es el que más batallamos y nos duele. Pero pues lo tengo que poner como un ejemplo. ¿Por qué no damos maser? ¿Por qué no damos sedacá? ¿Por qué no damos teruma? ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué no nos alcanza? Mi percepción de la realidad que vivo me hace decir que no me alcanza y el sistema me regresa precisamente eso, estrechez, compromisos, pruebas, luchas, situaciones que siempre van a impedir que yo tenga que cumplir con una mitzvah de dar maser y otorgarse de acá. Pero si cambio mi perspectiva, mi forma de visualizar la situación, es decir, aunque mi realidad me diga que no me alcanza, yo digo que me alcanza. Y cuando me dicen, oh, dase de acá, otórgose de acá, el sistema me va a regresar por la acción que yo tengo, la forma de mirar ese precepto. Y si lo tengo de la manera correcta, entonces el sistema me va a regresar y me va a crear una realidad diferente de austeridad, una realidad de escasez. Y entonces empiezo a crear una realidad de abundancia. Por eso dije, nuestra visión tiene la capacidad de modificar la realidad que observamos. Nuestra visión, si yo cambio mi forma de mirar la realidad que vivo, empiezo a modificarla, empiezo a trabajarla y en ese sistema que Hashem creó, la ley de la causa y el efecto en la cábala, entonces me va a regresar. Si estoy en un proceso de ascendencia espiritual, se me va a regresar para bien. Pero si estoy estancado en el no puedo, en el no me alcanza, en el no hay, entonces la realidad, el sistema va a crearme una realidad de austeridad. Yo no sé por qué. Había gente que era muy puntual y ha dejado de ser así porque no le alcanza. Es que esta es la visión que tú tienes de tu realidad. Fíjese bien, Faraón ha provocado, el ego ha provocado que crees una realidad de no hay, no me alcanza el tiempo, no puedo hacer Shabbat, no puedo conectarme en Shaharí de Shabbat y sacar la Torah y pedir una liyá y darse de acá, no me alcanza. Y entonces no te va a alcanzar y no lo vas a hacer. Pero si empiezas a mirar, dice otra vez el Baal HaSulam, nuestra visión tiene la capacidad, voy a decirlo tal como está escrito, de modificar los átomos de todo lo que observamos. No creas que el caos que ves es tuyo. No creas que el caos que ves es tuyo. Te voy a decir algo, lo que dice el escrito del Baal HaSulam, es todo tuyo, porque así tú lo percibes. Cuando tu conciencia, dice el Baal HaSulam, está lista para salir de Egipto, permítame la expresión, permítamela, no digan que yo lo dije, solo estoy usándola. Algo mágico te extrae del escenario de la carencia
y creas un escenario de abundancia en el índole que quieras. Tefilá, Torah, estudios, guardar mandamientos, macer, sedaká, etcétera, etcétera. Todo cambia. Cuando tu conciencia está lista para revelarte al sometimiento que Egipto ha hecho por generaciones y generaciones, y hasta en el ADN lo traemos, entonces empiezas a crear una realidad diferente. Pero si niegas la negatividad, si la negamos, si no crees que lo que te estoy diciendo es real, el Baal HaSulam dice, seguiremos siendo esclavos de ella. Las 10 plagas tienen como objeto, porque es lo que dice el Zohar, que las plagas tienen como objeto llevarnos a un proceso de liberación, de enfrentar la plaga y vencer la plaga, de romper la clipa que hace que la luz de esa sefirá, la luz interna, no esté alumbrando y esté siempre subyugada. En esta parashá se termina de completar la revelación de la luz del árbol de la vida, del árbol sefirótico, en nuestro mundo y para nuestra realidad. Eso fue lo que permitió la salida de Egipto y por consiguiente, listos para la revelación de la Torá. En un sentido literal, así pasó. En un sentido de aplicación para nosotros, estaremos listos para mayores revelaciones. Las plagas no tienen como objeto castigar, tienen como objeto romper las cáscaras que esconden la luz con la que se construyó tu mundo, tu realidad, mi realidad. Permítame expresarlo de esta forma. Tu karma, tu tikkun es tuyo. Mi karma, mi tikkun es mío, nada más. Y lo que hace es que esa cáscara impide que la luz salga y la tiene oculta. Cuando acabas con el caos que esa situación produce en tu vida, aminora el sufrimiento y empieza a salir la luz. Fíjense nada más lo que estoy diciendo. Los hebreos estaban en Egipto, viviendo y experimentando también las plagas, pero ellos no sufrían, porque sabían que lo que estaba pasando era para su bien, para su liberación, y esa conciencia les permitió ponerse por encima de esa realidad. Así pasa, y así debería de ser en nuestras vidas. Si podemos comprender que los problemas, las enfermedades, las tristezas, la decepción, la escasez, son todas clipot, cáscaras, que lo único que desean ser es rotas para sacarnos de ese sistema de esclavitud, que es un sistema absurdo en el cual viven los seres humanos. Entonces nos podremos poner por encima de todo ese dolor. Mire que el árbol de la vida no es otra cosa más que como un circuito eléctrico por medio del cual recibimos energía.
Déjenme lo digo de esta forma para ilustrarlo más claro. Si no lo crees o no, no importa. Más allá de todo dogma, más allá de toda creencia, de todo trasfondo de dónde vienes o de tu práctica, más allá de todo eso, sucede. El árbol de la vida es literalmente un tomacorriente que requiere un enchufe y tú eres el enchufe. Si no te conectas, no sirve de nada. Es como una licuadora que tiene la función de licuar. Y si la tienes ahí y ya le pusiste los ingredientes que vas a licuar, pero no la enchufas a la luz, ahí se va a quedar y no va a hacer nada. Así es exactamente lo que trato de decirte. La clipa ha impedido que nos conectemos a esa energía que ya fue puesta por Hashem dentro de nosotros, pero necesitamos, así como la mano que conecta a la licuadora, a la tomacorriente, necesitamos la determinación, la acción de querer cambiar esa realidad de no hay, de no entiendo, no tengo tiempo, de no sé, esto no es para mí, para conectarnos con la realidad que Hashem dice, donde sí puedes, si hay, si entiendes, si sabes cómo hacer las cosas. Solo el tipo de acciones que realizamos harán la diferencia. O vives tu vida para meter en el enchufe del toma corriente todos los días, o simplemente vives, y voy a usar un término de cábala, la no existencia. ¿Cómo? La no existencia, sí, como que vives, pero no vives. En términos hollywoodenses, como zombies en vida. No hay opción. O vives tu vida para conectarla al tomacorriente del árbol sefirótico para cambiar tu realidad, o seguirás viviendo la realidad que estamos viviendo. El Zohar dice que cada plaga que vivimos en lo personal es la apropiada para obligarnos a soltarnos. ¿Soltarnos de qué? Del amarre que el ego ha hecho en nuestra vida con el mundo material y nos impide amarrarnos de manera plena con el mundo espiritual. Me voy a despedir con esta última reflexión. Si Faraón es nuestro ego, entonces ¿por qué no someterlo? ¿Por qué seguir siendo esclavos de él? Si Faraón es nuestro ego, ¿qué esperamos para salir del dominio de Faraón? ¿Qué esperamos para salir del dominio del ego? Y termino diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Me despido con la frase del Baal Shem Tov. Sol Sein Aguarme It, que en Yiddish significa que seas un judío cálido, un hombre, una mujer cálida.
porque ni tibios ni fríos. Si eres de los que están creando su realidad positiva y vas a dar como hacerse de acá, recuerda lo que nos ha enseñado el rap. La sedacá salva de la muerte y grande es la sedacá que acerca a la redención. Y yo le añadí, cuando pongas generosamente, recuerda enseñárselo a toda tu familia también, para que no repitan patrones de escasez. Shabbat Shalom, Kol Tov, todo lo bueno y todo lo mejor para ti.